Lo primero que quiero mencionar acerca de esta charla es su importancia, teniendo en cuenta que la congestión venosa, pues ya por la literatura desde el 2014 e incluso desde más tiempo, vemos que cuando un paciente tiene congestión venosa y tiene acumulación de los líquidos, hay un aumento en la mortalidad de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, y por eso es que es de gran relevancia tener en cuenta este tema sobre cómo vamos a evaluar la congestión venosa y cómo se puede hacer un abordaje del manejo depresivo. Siempre lo primero es tanto para el manejo pues, inicial de los líquidos como para el manejo depresivo, siempre tener en cuenta la curva de Frank Starling. Va a ser muy importante tener un conocimiento de quién es el paciente al que yo estoy atendiendo, si es un paciente, cuáles son las comorbilidades que tiene, si el paciente tiene una cirrosis, si tiene una falla cardíaca previa, si el paciente de pronto está hospitalizado por sepsis, pues porque eso va a ser muy importante en cuanto a cómo va a ser el manejo tanto de los líquidos inicial y en cuanto a la evaluación que posteriormente yo haga de forma objetiva. Importante que cuando estamos hablando de los líquidos en los pacientes hay que hacer una evaluación objetiva y hay que conocer, según la herramienta que yo utilice para evaluar el estado de volumen, hay que conocer cuáles son las limitaciones que me puede presentar cada una de las diferentes herramientas. Tener en cuenta que ya desde hace muchos años se va hablando de la estrategia Rose y es muy importante entonces en los pacientes que estamos de pronto guiando una reanimación hídrica, saber en qué fase estamos, si estamos en una fase de resucitación, de optimización, de estabilización o si ya estamos en una fase de evacuación, que sería en lo que nos estaríamos enfocando pues, el día de hoy en cuanto a la importancia de poder alcanzar un balance negativo en estos pacientes. En cuanto a la congestión venosa, hay diferentes definiciones en la literatura. Una de ellas es la acumulación extracelular de líquidos que resulta de un aumento de las presiones de llenado, pero cuando uno revisa parte de la literatura de cardiología, uno ve cómo un paciente puede tener diferentes estados de congestión venosa. Puede estar inicialmente en una congestión hemodinámica, posteriormente una congestión pulmonar y finalmente una congestión clínica. Entonces, puede que el paciente ya venga con signos de congestión, sin embargo, las manifestaciones clínicas que se evidenciarían posteriormente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya desde 2014 también estamos hablando del tema de la acumulación de líquidos, que si bien muchas veces cuando nos hablan de la sobrecarga hídrica nos hablan que es de un aumento del 10% del peso corporal, uno de los términos que acá ha cogido como fuerza es el síndrome de acumulación de líquidos, que es cualquier porcentaje de acumulación de líquidos o de sobrecarga que genera un impacto en la función de algún órgano. Entonces tenemos que tener en cuenta que aparte de la mortalidad, si lo hablamos desde los diferentes órganos, podemos ver que pues, un paciente que tiene una acumulación de líquidos se puede afectar desde el punto de vista renal, hepático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratorio, que nos puede, por ejemplo, si tiene una acumulación de líquidos, nos puede alterar, por ejemplo, el winning del paciente o del sistema nervioso central, aumentando el riesgo de, por ejemplo, que el paciente tenga un delirium. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la congestión venosa? Lo primero que hay que mencionar es que las variables clínicas tienen un muy mal rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad, entonces no debe ser como una herramienta que se utilice pues, para guiar y también como para detectar solamente por clínica la congestión venosa. Hay diferentes herramientas que se reportan entonces en la literatura teniendo en cuenta el balance positivo, el peso del paciente, los diferentes biomarcadores se han estudiado pues para evaluar la congestión, la radiografía de tórax, análisis de bioimpedancia y acá para señalar la importancia de lo que vamos a hablar del tema del ultrasonido. La congestión entonces la podemos evaluar con el ultrasonido con diferentes herramientas, por ejemplo, la importancia del ultrasonido pulmonar que nos va a hablar de congestión pues, del lado izquierdo, el ultrasonido de la vena cava inferior con una congestión del lado derecho, pero muy importante el Vexus pues, y el Doppler venoso intrarrenal y portal y hepático, porque nos va a evaluar la transmisión de la presión de la aurícula derecha a los diferentes órganos que nos van a terminar afectando la función de estos mismos. Entonces, cuando tenemos un vaso, pues,
que no está congestivo. Este va a tener una mayor distensibilidad de la pared, una menor transmisión de la presión de la aurícula derecha de forma retrógrada, y va a tener una menor pulsatilidad. Cuando el vaso se va, pues hay un aumento del volumen venoso, el vaso se vuelve pletórico, va a haber una menor distensibilidad de la pared, va a haber una mayor transmisión de la presión de la aurícula derecha, pues haciendo un aumento del backward pressure, y que entonces eso me genere congestión en los diferentes órganos, y va a aumentar la pulsatilidad. Es por eso que sale entonces este estudio donde evaluaron diferentes herramientas del ultrasonido de la vena cava inferior como criterio de entrada, el Doppler de venas hepáticas, el Doppler de vena portal y el Doppler venoso intrarrenal, y en pacientes de cirugía cardio mayores de 18 años, y se evaluaron diferentes pues, combinaciones de los hallazgos que podemos encontrar para predecir el riesgo de que los pacientes terminen desarrollando una enfermedad renal aguda, teniendo en cuenta la importancia de que la enfermedad renal aguda puede tener una mortalidad atribuible de hasta un 20 o un 30%. Entonces, pues, para evaluar el VEXUS, el primer criterio, que sería como el criterio de entrada, es evaluar la vena cava inferior. Vamos a utilizar entonces un transductor sectorial con el marcador dirigido hacia la cabeza del paciente, y vamos a evaluar en modo M el diámetro de la vena cava inferior, y lo vamos a hacer pues, a 2 centímetros de la unión de la vena, pues, de la vena cava inferior con las venas hepáticas en la porción intrahepática, y pues un valor mayor de 2 centímetros va a ser pues el que nos va entonces a continuar con el protocolo del VEXUS. Por otro lado, pues posteriormente a eso vamos al costado derecho, también con el marcador, como lo podemos evidenciar entonces en la imagen. Vamos a hacer pues una interrogación de las venas hepáticas y de la vena portal, y se va a hacer Doppler de estas venas, y pues también posteriormente, teniendo en cuenta que va a ser técnicamente más difícil, se va a evaluar la vena intrarrenal, y guiándonos hacia una dirección un poco más caudal. Entonces, cuando estamos viendo las diferentes morfologías que se pueden presentar en las ondas y que nos van a hablar de congestión, tenemos primero en el Doppler de venas hepáticas, que es su cercanía con la presión, pues, con la aurícula derecha, pues, y pues la morfología va a ser muy similar al de la PVC, al de la presión venosa central, teniendo en cuenta que una relación de la amplitud de la onda S mayor que la onda D pues, nos va a estar hablando de normalidad, pero a medida que se van igualando el gradiente de presión entre las venas hepáticas y de la presión venosa central, entonces pues la onda D va a terminar teniendo una amplitud mayor de la onda S, y se nos va a hablar de una congestión moderada. Y cuando hay una reversibilidad de la onda S, ya vamos a estar hablando de una congestión grave, como lo podemos ver en estas imágenes que les muestro en las diapositivas. Cuando ya estamos hablando entonces de la congestión, pero ya hablaba por Doppler de vena portal, ya estamos ante unas venas que están más distales. La presión entonces tendría que pasar a través de los sinusoides hepáticos, y vamos a evaluar la pulsatilidad del Doppler. Entonces se evalúa a través de la Vmax menos, pues, la velocidad máxima menos la velocidad mínima sobre la velocidad máxima por 100, y vamos a pues, evaluar y con eso calcular el índice de pulsatilidad, de forma que menor al 30% sería normal, del 30 al 50% sería moderado, y mayor al 50% sería una congestión grave, y estos serían como las formas en que haríamos entonces esas mediciones. En cuanto a nivel, ya pasando a la parte pues de las venas renales, este es técnicamente el parámetro más difícil de conseguir. También a medida que entonces vamos a estar más distales, un flujo venoso pues, continuo sería lo normal, pero a medida que aumenta la congestión, se vuelve bifásico en el caso de una congestión moderada y monofásico en el caso de una congestión grave, como podemos ver en esta imagen. Entonces, nuevamente, como para comparar ciertas imágenes, pues en la imagen de la izquierda veríamos una vena cava inferior con una colapsabilidad normal, en comparación en el lado derecho de una vena cava inferior pletórica.
En el caso del Doppler de venas hepáticas podemos ver una relación de la onda S de la amplitud de la onda S con relación a la onda E, S siendo mayor que la D, siendo normal, pero viendo cómo puede haber una reversibilidad de la onda S en el caso de una congestión grave, pasando entonces al Doppler venoso portal, vemos que es continuo con una pulsatilidad menor al 30% en el caso de normal y se vuelve francamente pulsátil cuando estamos hablando de congestión grave. Y finalmente, en el caso de las venas renales, estaríamos cuando se vuelve monofásico, ante una congestión grave. Entonces, ya después con estos datos podemos calcular pues, el grado del Vexus, entonces de forma que el grado 2 y el grado 3, estaríamos hablando de congestión moderada y congestión grave, el grado 2 siendo una vena cava inferior mayor o igual a 2 centímetros con al menos un patrón de gravedad, y en el grado 3 que tenga al menos 2 o más ondas que nos indiquen gravedad. También la congestión, tenemos que tener en cuenta que la congestión la podemos evaluar también de forma pulmonar, pues, teniendo en cuenta pues, si el paciente tiene, al evaluar el pulmón, si tiene pues, líneas A, hablando de no congestión, o si tiene un patrón de línea B, que predomine, que se pueden evaluar pues con el ultrasonido pulmonar, o también, y cobra importancia, evaluar cómo está el ventrículo derecho en comparación, pues en su relación con el ventrículo izquierdo, y si se está generando un colapso en diástole del ventrículo izquierdo por parte del ventrículo derecho como factores importantes. En cuanto al manejo depletivo, es muy importante tener en cuenta que hay algunos autores que nos mencionan que se inicia cuando la acumulación de líquido impacte negativamente la función del órgano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se identifica la congestión y el paciente ya lo tenemos en un estado donde el gasto cardíaco está normal y ya la perfusión está, pues hemos mejorado los parámetros de perfusión, podríamos comenzar a iniciar el manejo depletivo del paciente. Es importante que los parámetros de la fase de estabilización se deben de mantener, siempre primero hacer un manejo de desescalamiento y después la parte de la remoción de los excesos de líquidos. Y nos vamos a preguntar siempre, teniendo en cuenta la curva de Frank-Starling, si el paciente es dependiente de precarga, porque si hay un riesgo de que el paciente se altere hemodinámicamente, si le hacemos una remoción excesiva de líquidos y el paciente se encuentra en la fase ascendente pues, de la curva. Hay diferentes formas, pues, diferentes herramientas que podemos utilizar para el tema de descongestión. Pues por un lado vamos a tener los diuréticos y la ultrafiltración, y cuando hablamos de desescalamiento es la suspensión de todos esos líquidos que no tengan ninguna utilidad en el momento en el paciente, teniendo en cuenta que cuando se ha evaluado a los 5 días qué tanta responsabilidad tienen los diferentes líquidos que hemos utilizado, se puede ver que en la acumulación de los líquidos al 5.º día, los líquidos de mantenimiento y los líquidos de los medicamentos pueden tener hasta una importancia hasta un 50% de los líquidos que recibe el paciente. Y también, si el paciente tiene una albúmina menor a 3 gramos por decilitro, aparte de los diuréticos, nos podríamos ayudar para hacer un efecto sinérgico en la parte de la descongestión. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, pues las indicaciones de terapia de reemplazo renal normal, no hay ninguna indicación de iniciarlo de forma temprana, independientemente del balance que tenga el paciente, y tener en cuenta que hay un riesgo de que si se hace una remoción muy rápida de los líquidos y excesiva, pues podemos generar una alteración de la condición hemodinámica del paciente. En este estudio, entonces, pues, antes de hacer el proceso de ultrafiltración, se hizo una prueba de elevación pasiva de las extremidades y se encontró que un parámetro, pues, y se evaluaba con el índice cardíaco mediado por contorno de onda de pulso, un valor de una diferencia de mayor al 9% nos predecía de que el paciente durante la filtración, de la ultrafiltración, tenía riesgo de hacer una hipotensión intradialítica. Y esta hipotensión intradialítica era principalmente, o sea, inicialmente, cuando se evaluaba la primera vez, la segunda hora, primero se afectaba el gasto cardíaco y posteriormente la presión arterial media. Entonces, la evaluación del gasto cardíaco nos puede hablar de forma más temprana del riesgo de que el paciente se pueda complicar durante el proceso de descongestión. Importante también la tasa de refill, que es la tasa de remoción del plasma
que cuando una tasa de remoción del plasma es mayor a la capacidad de refill del movimiento compensatorio de los líquidos del espacio extravascular, hay riesgo de mayores complicaciones, y esta tasa de refill depende de la presión oncótica, la integridad vascular, y se reduce durante la enfermedad crítica. Importante que se ha visto que en la unidad de cuidados intensivos en los pacientes con hemodiafiltración venovenosa por enfermedad renal aguda, la tasa neta de ultrafiltración al que aumenta la mortalidad es de 1.75 cc por kilo hora, siendo mayor cuando es mayor a 2.8. Entonces, los objetivos es tener pues, un balance hídrico negativo en el paciente mientras lo estamos haciendo el proceso de descongestión. Podemos evaluar parámetros clínicos como la mejoría de la oxigenación, la extubación, parámetros fisiológicos como la PVC, el VEXUS, también las líneas B. Hay algunos protocolos como el Reverse Fall que también lo han utilizado, y no hay un solo marcador validado que indique que se alcanzó la euvolemia. Entonces se tienen que utilizar diferentes herramientas, y que siempre hay que hacerlo de forma objetiva. Alguna de las recomendaciones pues, que nos trae parte de la literatura es que si el paciente está congestivo, ya sea porque tiene, pues lo podemos evaluar por congestión de órgano a nivel pulmonar, o si lo estamos evaluando por el VEXUS. Entonces, una de las preguntas es si el paciente es dependiente de precarga o no es dependiente de precarga. Si no es dependiente de precarga, hacemos la descongestión hasta que el paciente esté en la parte de dependencia de precarga, y entonces nos iríamos a la parte del lado izquierdo del algoritmo, donde si el paciente es dependiente de precarga, evaluamos el índice cardíaco. Si tiene un índice cardíaco normal, continuamos con los diuréticos o la herramienta que estamos utilizando, y si tiene un índice cardíaco disminuidos, Philippe Rolla nos dice que una de las tres estrategias que podríamos hacer es el uso de diuréticos y considerarlos inotrópicos en casos de hipoperfusión, o volver a aumentar el volumen del paciente. No sé ahí qué pasó. Bueno, este es un ejemplo, un paciente de 48 años, mujer, con hipertensión pulmonar, con insuficiencia tricuspidea grave y disfunción del ventrículo derecho, una aurícula derecha dilatada, de un perfil apulmonar, y tiene una vena cava inferior mayor a 2.7 centímetros, sin variación respiratoria. Vemos una reversibilidad de la onda S, y en el Doppler venoso portal estaba pulsátil. Posteriormente se le inició diurético al paciente. Este es uno de los ejemplos de la serie de casos que nos trae la literatura. Luego del uso de los diuréticos hubo una mejoría de 100% de pulsatilidad a 14%. No hubo mejoría del flujo de la vena cava, de la vena hepática y la vena cava inferior. La paciente tuvo una creatinina normal y alcanzó un balance negativo de 14 litros. Entonces, ahí como de importancia tener en cuenta que si vamos a hacer un manejo de descongestión del paciente, siempre hacerlo de una forma objetiva, siempre no hacer una descongestión a ciegas, pues porque esto nos va a ayudar a guiar la descongestión del paciente. Hay diferentes estudios que están en curso, algunos que lo van a evaluar el VEXUS a 48 horas, sin embargo todavía esos están en estudio. Importante, el uso indiscriminado de líquidos en los pacientes sin hacer un monitoreo adecuado de sus impactos es deleterio para los pacientes. Las variables clínicas pueden ser tardías y tienen una baja sensibilidad. Cuando hablo de variables clínicas, hablo por ejemplo del examen físico, la evaluación de la congestión venosa, su persistencia asociada a desenlaces deleterios, los pacientes dependientes de precarga tienen mayor riesgo de hipotensión durante la descongestión, y ninguna medida por sí sola mejora la sobrevida, solo un buen protocolo de tratamiento puede hacerlo. Esa es una de las conclusiones que también que yo creo que es más importante, llenarse de argumentos y hacer un trabajo organizado. Muchas gracias.